Hola chicos, bienvenidos a mi canal. El día de hoy voy a presentar el tema de razones trigonométricas. Como pueden ver en este caso tenemos un triángulo rectángulo y tenemos un ángulo de 20 grados. Muy bien, en este tema vamos a ocupar las siguientes fórmulas. Como pueden ver, estas son las razones trigonométricas. Me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. El coseno del ángulo es igual al cateto adyacente entre la hipotenusa. Y la tangente del ángulo es igual al cateto opuesto entre el cateto adyacente. Muy bien, primero hay que identificar qué es el cateto opuesto, el cateto adyacente y la hipotenusa. Esto va a depender exclusivamente del ángulo que tengamos aquí. En este caso el ángulo se encuentra en esta parte de aquí, como pueden ver. Eso quiere decir que el cateto opuesto va a ser el cateto que esté más alejado del ángulo. En este caso, como pueden ver, está prácticamente el otro lado del triángulo, por eso se llama cateto opuesto. Cateto adyacente es el que esté pegadito a él. Como pueden ver, el 890 está pegadito al ángulo de 20 grados. Y la hipotenusa siempre va a ser el corte que tendrá el triángulo. Como pueden ver, se llama triángulo rectángulo porque si juntas dos de estos, se forma un rectángulo. Creo que la hipotenusa es la más fácil de identificar. Los catetos simplemente van a depender de dónde esté posicionado el ángulo. Muy bien. En este caso, lo que queremos obtener es el valor de x, que sería el cateto opuesto. ¿Ok? Tenemos que identificar que ya tenemos el cateto adyacente y tenemos un ángulo. Entonces hay que buscar una fórmula en estas tres de aquí que tenga esas características. Muy bien, primero que nada tenemos que ver que la tangente tiene el cateto adyacente, que es el que ya tenemos, y aparte tiene el cateto opuesto, que es el que estamos buscando. Por lo tanto, es la que vamos a utilizar. Ok, como pueden ver, simplemente lo que voy a hacer es meter las variables que ya tenemos. En este caso tenemos una tangente de un ángulo y esto va a ser igual al cateto opuesto, que en este caso es la variable x, entre 890, que es el cateto adyacente. Ok, simplemente puse lo que ya tenemos. Muy bien, ahora voy a poner lo que sería el ángulo. Como pueden ver, el ángulo ya lo tenemos, que es de 20 grados. Entonces me va a quedar tangente de 20 igual a x entre 890. Simplemente lo que tengo que hacer aquí es despejar la x. Como el 890 está dividiendo, pues lo voy a mandar a multiplicar del otro lado. Ya sabemos que simplemente pasa con signo contrario. Por lo tanto me va a quedar 890 que está multiplicando a la tangente de 20. Y esto va a ser igual a x. Muy bien. Aquí voy a usar una pequeña calculadora para poder demostrarles que es correcto el resultado. Primero que nada vamos a poner tangente de 20. Ponemos tan 20 y le damos igual. Me dice que es 0.36. Pero este número lo tengo que multiplicar por 890. Por lo tanto voy a multiplicarlo por 890. Y me dice que tiene que ser 323.93. 323.9, que sería redondeando. Por lo tanto, ese sería el valor del cateto opuesto, es decir, la variable x. Y a partir de aquí se puede saber la hipotenusa por medio del teorema de Pitágoras, pero ese tema ya lo vi en videos anteriores. Muy bien, este es el siguiente ejemplo que les traigo. Como pueden ver, es muy parecido, pero ahora ya no tenemos el cateto adyacente, sino que tenemos la hipotenusa. ¿Ok? Entonces la tangente ya no se va a utilizar. Otra de las dos fórmulas. Muy bien, hay que buscar una fórmula en la cual tenga la hipotenusa y tenga el cateto opuesto. Como pueden ver, pues en este caso va a ser el seno, ya que el seno del ángulo me dice que es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa. Por lo tanto voy a ponerlo. Me dice que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto entre la hipotenusa, por lo tanto voy a sustituir simplemente. Sabemos que el cateto opuesto es igual a x y la hipotenusa es igual a 18. El ángulo me dice que es seno de 60. Ok, simplemente lo agrego. Y nuevamente hay que despejar. En este caso el 18 está dividiendo, pues lo voy a pasar a multiplicar. Entonces nuevamente vamos a sacar la calculadora y vamos a poner seno de 60. Ok, seno de 60 igual a raíz de 3 entre 2, pero si queremos que nos dé decimal, pues simplemente le damos aquí 0.86 y luego vamos a multiplicarlo por 18. Ok, me dice que es 9 por raíz de 3, nuevamente le damos este botoncito y me dice que es 15.58. Entonces vamos a ver si es cierto. 15.58, 8 es igual a x. Y eso quiere decir que el cateto opuesto, es decir, la variable x,
es igual a 15.58. Les repito que ya sabiendo esto, pues podemos sacar el cateto adyacente por medio del teorema de Pitágoras. Ok, y el siguiente ejemplo que les traigo es el siguiente. Como pueden ver, ahora tenemos la hipotenusa y el ángulo cambió de posición. Ya no se encuentra en esta parte de aquí, sino que se encuentra en esta parte de acá. Ok, tenemos un ángulo de 40 y el cateto adyacente es la variable que queremos buscar. Por lo tanto, hay que encontrar una fórmula en la cual me involucre la hipotenusa y el cateto adyacente. Como pueden ver, o ya por descarte, pues es el coseno del ángulo. ¿Ok? El coseno del ángulo me dice que es el cateto adyacente entre la hipotenusa, que es lo que tenemos. Muy bien, simplemente voy a sustituir los valores. En este caso ya sabemos que el coseno del ángulo es igual al cateto adyacente, pero eso es igual a x. Y la hipotenusa es igual a 24. ¿Ok? Simplemente lo inserto. Ahora lo que voy a hacer es meter el ángulo. En este caso va a ser el coseno del ángulo, que es igual a 40. Otra cosa que no dije, se me pasó decirlo, es que ahora que cambiamos el ángulo, como pueden ver ahora cambió de posición, pues también los catetos cambiaron. Si se fijan bien, ahora el cateto opuesto es el que está en esta parte de aquí, ya que es el más alejado al ángulo. Y el cateto adyacente ahora es este de aquí, ya que es el que está más cerquita. Como les dije al principio, la posición de los catetos va a depender de la posición del ángulo. ¿Ok? Continuando, me dice que coseno de 40 es igual a x entre 24. Por lo tanto, lo que voy a hacer es mandar a multiplicar ese 24 que está dividiendo para despejar la x. Por lo tanto, si está dividiendo, pues pasa multiplicando. Y me queda que es 24 por el coseno de 40. Por lo tanto, voy a aplicar la multiplicación para ver qué nos da. En este caso, lo que vamos a aplicar es la calculadora. Coseno de 40, el cual es 0.76, y vamos a multiplicarlo por 24, el cual es 18.38. Y como pueden ver, en este caso, el valor de x es 18.38. Y bueno chicos, esto fue todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado, pero sobre todo que les haya servido. Los invito a suscribirse al canal del Profe Alan y a seguirme en todas mis redes sociales. Estoy en TikTok e Instagram. Muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Hasta luego.